Pero te cuentas esa ropa haciendo una masilla cosas. Ah, no. No sé lo que hacer. ¿Y cómo se llama? Porque ya habíamos ido aquí antes. Entonces, el siguiente día vemos un video que pasa en el puente y cruza el para allá. Anda, todo caído. Pero es muy Vamos a continuar con la teología de los libros históricos. Ya estamos viendo la importancia del libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio es la Israel no cumple y es necesario, por lo tanto, aplicar un castigo que indica el libro del Deuteronomio, y aplicando el castigo, esperar a una posible acción de Dios misericordiosa, por así decirlo, pero es parte de esta teología deuteronomista no dejar pasar el momento de castigo, como lo indica el libro del Deuteronomio. Es una teología basada precisamente en la necesidad de que el pueblo, a través del castigo, reconozca el mal que ha cometido. Es así como vamos completando, digamos, el objetivo de esta teología. Tenemos que empezar la clase con algo importante, que es bueno empezar al principio de la clase con algo importante que marca el ritmo de lo que se pueda decir después. Aquí hay que entender ahora, porque si no, no completamos la información. La teología deuteronomista tiene este nombre, recordemos, porque está basada en el Deuteronomio. Tiene mucha redacción post evento. Se llama mucha redacción después de que han sucedido los eventos. ¿Cuáles eventos? Se considera que los eventos principales que juzga la teología deuteronomista son dos. El primero, en el año 734 antes de Cristo, fue destruido el reino del norte. Fue destruido por el imperio de Asiria. Por lo tanto, la teología deuteronomista intenta explicar los motivos de la catástrofe. En definitiva, un motivo en síntesis, denominémosle pecado. Por culpa del pecado del reino del norte,
Israel o Reino del Norte fue destruido. Entonces, la teología deuteronomista no tiene su centro propiamente en el castigo, sino que tiene su centro propiamente en la explicación de los eventos que acontecen en la vida de Israel. Por lo tanto, como decíamos la clase pasada, la teología deuteronomista intenta presentar a Dios como justo. El pueblo de Israel pecó, en consecuencia, fue destruido. No hay una injusticia de parte de Dios. Es una teología muy difícil para presentar actualmente porque la educación que se presenta y que tenemos nos cuesta mucho aceptar las consecuencias de las acciones que realizamos. Hacemos el mal y no queremos que nos pase nada. Hacemos el mal y no aceptamos los castigos. La teología deuteronomista se encuentra, por lo tanto, en otro tipo de pedagogía que cuesta mucho quizá entenderla en el día de hoy, pero la teología deuteronomista no ve nada sorprendente en lo que le pasó a Israel, porque dijo, la redacción se realiza hacia el futuro, es decir, si no cumples los mandamientos, te va a pasar esto. Decía el libro del Deuteronomio. Ahorita checamos los textos para fundamentarlo. Si no cumple los mandamientos, te va a pasar esto. Pero la teología deuteronomista, cuando se escribe, ya tiene presente los eventos del castigo. Entonces, es una manera de redactar con mucha autoridad. Porque la teología deuteronomista no está redactada como para decir, esto te pasó por esto y por esto y por esto, sino que la teología deuteronomista con el libro del Deuteronomio dice, si no haces esto te va a pasar esto, o sea, juega con una doble explicación, del presente al pasado y del presente al futuro. Como si yo a una persona le digo, te pasó esto porque pecaste, desobedeciste al Señor. Y al mismo tiempo nos retrotraemos y contamos la historia. En una ocasión, fulano de tal ya le había dicho a fulana de tal que si hacía esto, le iba a pasar esto. O sea, la teología deuteronomista es capaz de explicar el presente a la luz del pasado y escribir libros en presente en vistas al futuro, como el Deuteronomio. ¿Por qué? Porque la redacción del Deuteronomio presenta rasgos que abarcan aproximadamente del año 700 al año 500. En todo el libro del Deuteronomio tiene textos que pueden ubicarse en torno a... Es un libro que no es de una sola redacción, sino tiene diversas redacciones, como dice la historia deuteronomista, y abarca aproximadamente 200 años. Entonces, ¿qué se dice? Cayó el reino del norte en el 734, empezaron a escribir. Tenemos que escribir por qué destruyeron el reino del norte. Es uno de los puntos de partida de la historia de Deuteronomio. La destrucción del reino del norte echa a andar la pluma, por así decir, porque a través de la pluma vamos a explicar qué pasó aquí. Por lo tanto, una de las primeras redacciones
de esta teología deuteronomista lo tenemos en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17. Dice así, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Versículo 7. Esto sucedió porque los israelitas pecaron contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto y los había librado del poder del faraón, rey de Egipto. Muy bien. Ahí está la teología deuteronomista trabajando. ¿Quién se esfuerza por andar redactando así? Pues alguien que le interesa explicar. Las frases son muy claras. Esto sucedió porque los israelitas, aquí está con claridad lo que les estoy diciendo, esto sucedió porque, eso es la teología deuteronomista. La teología deuteronomista cree tener las respuestas. Quien ejercita teología deuteronomista, pues se la puede pasar diciéndole eso a otras personas. La teología deuteronomista no ha desaparecido, es una forma de interpretar la vida. Y alguien puede, cuando alguien a uno le cuenta algo, uno se puede quedar callado y decir, sí, te entiendo. Mil cosas, pero alguien puede ser de la teología deuteronomista y dice, esto sucedió porque no te tomaste la medicina. Es decir, una persona que utiliza la misma retórica de la teología deuteronomista va a decirle a la otra persona cuál es la causa de lo que le sucedió. Y entonces dice, mira, yo no vengo aquí a consolarte ni vengo aquí a reírme contigo, yo vengo a decirte que esto te sucedió porque no te tomaste la medicina. Yo vengo aquí con la teología deuteronomista a decir las causas de lo que sucedió. Hay personas que ese es su papel, ser teología deuteronomista. Y así sucesivamente, ¿sí? Cuando acontece un mal, esto sucedió porque. Ya veremos si la persona le atina o no. Ya es lo de menos. La retórica deuteronomista implica hablar con otro buscando las causas de lo que sucedió. Y entonces en este caso, el autor dice que esto sucedió porque Israel pecó. ¿Y tiene la respuesta? ¿Nunca desaparece la teología deuteronomista? No, no desaparece, porque ese tipo de explicaciones siempre existen. Hay gente que siempre, y hay gente que incluso su trabajo es ese. Venimos aquí para que usted nos diga y nos explique por qué sucedió esto, que es uno de los trabajos más complicados para muchas personas, tener que decir por qué sucedieron las cosas, especialmente cuando no lo saben. Cuando no lo saben. Sí, porque ¿qué va a hacer si no lo sabe? Hay gente que no sabe y por eso cuando dice algo sin saberlo, puede que se equivoque. Pero hay gente que su trabajo es ese, tener que dar explicación. Si se cayó un metro, ¿por qué se cayó el metro? Si se murió fulano, ¿por qué se murió fulano? Y si no lo hace bien, lo van a despedir. Todo el mundo que se dedica a esto tiene que arriesgarse. Y la teología deuteronomista trata de decir la versión definitiva. ¿Por qué destruyeron el reino del norte? ¿Sí? Esa es la teología deuteronomista. Si se fijan, por lo tanto, la teología deuteronomista hace un esfuerzo por decirle a Israel que no culpe a las causas próximas. Entonces, aquí la teología deuteronomista, estamos aumentando la información que les dije.
Llega alguien, la teología deuteronomista me está explicando por qué sucedieron las cosas, y para rematar la teología deuteronomista, como insisto, va a decir que la culpa la tienes tú. Como dije ahorita en el ejemplo, esto te sucedió porque no te tomaste la medicina. La teología deuteronomista va a evitar buscar culpables fuera de ti. Porque Israel podría decir, como está narrado en el capítulo 17, en el capítulo 17 hay claramente dos manos. Teniendo sensibilidad, uno se da cuenta que hay una intervención de una teología deuteronomista cuando hay otra redacción que está diciendo quién provocó todo esto. Dice que 17:3, Salmanasar, rey de Asiria, subió para atacar a Israel y Oseas se hizo su súbdito pagándole un impuesto. Pero el rey de Asiria lo sorprendió traicionándolo porque había enviado mensajeros a Sor, rey de Egipto, y había dejado de pagarle el impuesto anual. La realidad de la destrucción es porque el rey dejó de pagar los impuestos. Pero a la teología deuteronomista no le interesa la causa próxima de lo que pasó o la causa fuera del pueblo de Israel. Es decir, la teología deuteronomista no se contenta con decir Asiria me destruyó, que diga Israel, Asiria me destruyó, que diga el rey, dejé de pagar impuestos al rey de Asiria, por eso nos destruyeron. La teología deuteronomista no le interesa tanto eso. A la teología deuteronomista le interesa que Israel reflexione sobre su pecado. Vamos aumentando información, espero que se vaya entendiendo. El asunto de la teología deuteronomista, por lo tanto, es teológico y por eso es propicio para el curso que estamos viendo, Teología del Antiguo Testamento. No solo estamos viendo historia del Antiguo Testamento, si el curso fuera historia del Antiguo Testamento, gastaríamos bastante tiempo estudiando el imperio de Asiria y lo podemos hacer, pero el curso no es tanto historia del Antiguo Testamento, sino teología del Antiguo Testamento, es decir, los autores se esforzaron por llevar las consecuencias o las causas a Dios. Y entonces por eso el pecado es el centro de la teología deuteronomista. ¿Podemos hacer unos juicios? Sí, podemos irlos haciendo, no hay problema, pero la teología deuteronomista dice, aquí está Siria, pero no es el culpable. Aquí está el rey que no pagó impuestos, no es el culpable en definitiva. Tu pecado es el que te ha traído esta situación. Pero Tu pecado. La teología deuteronomista conlleva ese riesgo y lo quiere jugar. Y si alguien analiza la teología deuteronomista, ella trabaja a un Dios castigador y así lo hace. La teología deuteronomista, por eso les digo, ya si le van entendiendo, pueden llegar a un juicio y decir, si la teología deuteronomista funciona para cierto momento, ¿verdad?, o tiene grado de universalidad. Si eliminan completamente la teología deuteronomista, va a sufrir la teología al momento que tenga que hacer justicia, porque no va a tener modo. Porque el castigo es el único modo de decir que yo soy justo. Si yo saco de mis categorías el castigo, estoy abandonando también el sistema de justicia. Esos son los riesgos
de eliminar lo que la teología deuteronomista propone sobre el castigo a Israel. Luego, esto es para quien se dedica a la predicación y a la catequesis. Que la teología deuteronomista ocupe el 100% de su discurso, eso es lo que ya no avanza en la teología católica, eso es obvio. La teología deuteronomista ocupa aproximadamente un 30% del discurso, o 25%, como se ha dicho. El 75% lo ocupa la buena nueva de salvación traída por Cristo, en el caso de la teología católica. Cuando ustedes noten que un predicador o una catequesis ocupa más del 25% hablando de la teología deuteronomista, está ya desequilibrado. La teología deuteronomista no se puede eliminar, pero no ocupa el 100% de la predicación y de la pastoral. La teología deuteronomista, como pueden observar, forma parte de un sistema de justicia, que algo les dije yo la semana pasada. Entonces, si quieren ver, la teología deuteronomista o el que hizo la historia deuteronomista es muy semejante a un juez. ¿Cuál es la misión del juez? Aplicar justicia, por lo tanto no podemos esperar otra cosa de la teología deuteronomista. Por lo tanto, si Israel pecó, ¿qué sigue? ¿Y qué va a salir? Condenado. ¿Cuándo fue condenado? ¿Cuándo? Lo acabamos de decir. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Lo acabamos de poner. Cuando el rey deja de pagar impuestos al rey del siglo. No lo apuntaron. Ah, 700. Listo. Hay una fecha muy concreta de sentencia. O sea, no, esto no es etéreo, no es una imaginación. Ah, sí, sí. Pero si no les gustan las fechas a su cerebro, no lo va a tomar. Depende de lo que les guste a su cerebro. El cerebro capta más rápido lo que les gusta. Si no les gustan las fechas, pues no. No está difícil. Depende de los cerebros. ¿Cómo? Allí. Pecó Israel. Pecó Israel. Entra la teología deuteronomista y dice, no me interesa que haya sido Asiria, no me interesa que el rey haya dejado de pagar los impuestos, me interesa decirte que tu pecado ha dado lugar a este castigo, que se ejecuta en el 734 a.C. Se acabó el reino del norte. O sea, no es verdad. Aquí no hay medias tintas. De que sí, que si no, quién sabe si esto no. Se acabó el reino del norte. ¿Sí? Ahora, había otro reino que se llama Reino del Sur, ¿verdad?
Reino del sur. ¿Qué dice en el capítulo 17 del segundo libro de los Reyes, versículo 18, 19 y 20? Ujú. Sí, Dice, Yahvé se enfureció muy bien. sobremanera contra Israel y apartó delante de su pueblo. No quedó sino solo la tribu de Judá. Tampoco Judá guardó los mandamientos del Dios y siguieron las costumbres que Israel había trazado. Ok, ya vamos más datos. Dios está enojado, ya dice. Y dice que se enojó con Israel, pero dice también que dice de Judá. De Judá, tampoco guardó los mandamientos. Tampoco. Vamos mal. Si Judá tampoco guardó los mandamientos, ¿qué se espera? ¿Qué dice? Yahvé rechazó la descendencia de Israel. Dios dejó en manos de los ángeles hasta que los sacó. Se acabó todo. Pura teología deuteronomista. El reino de Judá tampoco cumplió, o del sur. Vamos mal. Ni uno ni otro. Ejecución de la condena, año 586 antes de Cristo. Imperio involucrado, Babilonia. Ya no es Asiria. Judá es destruido. Miren, a muchos no les gusta la teología deuteronomista. La relegan. Así es esto. No hay muchas teologías del Antiguo Testamento aceptadas o no aceptadas. Seguimos hablando de ella, de esta teología deuteronomista. Intenta dar claridad a unos sucesos dramáticos, ¿ah?, de destrucción. Ese es su esfuerzo. Intenta tener la respuesta adecuada a lo que sucedió. No cumplieron los mandamientos. Ahora, la pregunta que surge de la teología deuteronomista. Esta teología avanza a manera de diluvio hacia el fin de todo. Esa es la siguiente cuestión. Esta teología avanza a manera del diluvio, entre comillas, para acabar con todo. Se contenta con explicar las causas de la destrucción. Esas son preguntas a veces no fáciles de responder, se hace la discusión porque es como si la persona que ustedes le han dicho, esto te sucedió porque no te tomaste la medicina. Entonces la otra persona puede decir, es todo lo que queda, pues, en ese punto nos encontramos. Yo enferma, por no haberme tomado la medicina, eso es todo lo que vamos a sacar de esto. Mi amiga teóloga deuteronomista
tengo como destino mi final, ¿verdad? Es decir, ahora la teología deuteronomista se enfrenta con esto. Pecaste, te castigué, te destruyeron. Siguiente pregunta. Aquí terminamos. ¿Ah? ¿Hay algo que me puedas ofrecer? ¿Hay algo que me puedas ofrecer o no? ¿Hay algo que me puedas ofrecer? Y entonces vienen en apoyo, no muchos, pero vienen en apoyo algunos textos. Vienen en apoyo algunos textos. Eh, por ejemplo, dicen que en medio de todo este desorden, el rey Josías es un punto muy importante. Está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22. Lo bueno de Josías que uno puede acordarse de él porque tiene los mismos casi letras que Josué, casi las mismas letras que Jesús. Entonces, por lo menos este rey trae algo en su nombre que puede significar la salvación. Eso ya es un detalle interesante, la salvación. Porque se trata de ver si queda una esperanza en medio de la nefasta información de que estás enferma por no haberte tomado la medicina. ¿Hay alguna información de esperanza? Dice de este muchacho que comenzó a reinar a los 8 años. Siendo niño comenzó a reinar. Su padre muere, pues entonces tiene que hacerse cargo. Obviamente no va, aunque sea el rey, no va a reinar. Le ayuda a su mamá. Su mamá se llama Yedida. Mucho le debemos a esta mujer, Yedida, que sacó adelante el reino del sur cuando iba a acercarse a su destrucción. ¿Qué dice de Josías? Versículo 2 del segundo libro de los Reyes, capítulo 22, que es como se puede aprender. Miren, 2 Reyes, 2 2 2, puros 2. Es el más justo de todos, Josías. Hizo lo que es justo a los ojos de Dios, como su antepasado David, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Ese es Josías. Esas son las propuestas que empieza a presentar la teología deuteronomista. Sí se puede ser justo, sí se puede cumplir los mandamientos. Pasos que deja la teología deuteronomista para retomar la esperanza. ¿Qué dice el capítulo 23 en el versículo 1 y siguientes? Todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se reunieron en Samaria ante él. El rey subió al templo de Jehová, todos los hijos de Judá y todos los habitantes de Jerusalén.
Los sacerdotes, los profetas y los cuatro desde más jóvenes más y leyó ante ellos el texto del rollo de la alianza. El rey se situó en pie contra la columna y ellos deberían vivir. Muy bien. Esto es lo que viene en estos versículos. Miren, casi todo esto lo voy a poner así, en color amarillo. Ahorita o si quiere apuntarlo, ahorita lo bajamos. Primero, reunión en asamblea. ¿Ya apuntaron eso? Reunión. ¿Más para arriba? Tenemos un prototipo de que sí se puede romper la dinámica de la teología deuteronomista, que es Josías. Por eso insisto en la dinámica de acordarnos de las letras del nombre de Josías, porque tiene algo incluido de salvación, de posibilidad de salvación. Aparte es como David, como dice allí, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Luego viene el rito, por eso lo leímos en el 23:1, del camino que se debe de seguir ante una posible destrucción. Nosotros, además, atención, estamos trabajando, todavía no destruyen el reino del sur, pero yo ya dije que lo van a destruir, o sea, y no hay vuelta atrás. Lo que estamos buscando era, ya que la teología deuteronomista se esfuerza, porque no podemos leer todo por cuestiones de tiempo, lo que estamos buscando es si en medio de la destrucción la teología deuteronomista ofrece algún camino de salida, una opción de salida, un avance. Y Josías tiene unas ideas, porque Josías dice que hay que reunirse en asamblea, especialmente en el templo, o sea, hay un lugar específico para reunirse. ¿Qué se debe de hacer? Leer el libro de la ley, se renueva la alianza, el pueblo dice que va a cumplir los mandamientos con todo su corazón y con toda su alma, y uno dice, pues esto es una síntesis del Deuteronomio otra vez. Efectivamente, eso es lo que ha dicho el Deuteronomio. Estamos otra vez en el núcleo. Ya vean, en realidad el Deuteronomio es también la respuesta de salvación de la teología deuteronomista. Miren, ahora a ver si me entienden. Bueno, ahorita que acaban de escribir, porque si no, vamos a quedar mal y no va a servir la clase de nada. Porque viene la cuestión importante en la reflexión que llevamos. La salvación de la que está hablando la teología deuteronomista, por lo tanto, no se refiere a la que se tomó la medicina. Se nota que la teología deuteronomista está trabajando para la próxima generación. Se nota que la teología deuteronomista está tomando como ejemplo la destrucción acontecida para que los otros no repitan la misma situación. Es lo que se llama, no te ofrezco la salvación a ti, a los que vienen.
Desgraciadamente tú ya no te tomaste la medicina, pero quien sepa esto, ese es el valor de escribir la explicación de una destrucción. La escritura sirve para que esa destrucción no vuelva a acontecer. Si no hubiera escritura, es posible que la siguiente persona tampoco se tomara y no conociera que no tomarse la medicina la conduciría a la. Se nota que la teología deuteronomista está trabajando para advertir, no es el final, pero sí es el final tuyo, de Israel y de Judá, pero no es el final de los que conocerán la teología deuteronomista. Los que conozcan y lean que Josías reunió al pueblo, que leyó la ley, van a entender que ese es el camino y que se puede renovar la alianza, que no todo está perdido. ¿A quién le toca retomar, por lo tanto, o recibir los frutos de la teología deuteronomista? A dos libros en particular, a Esdras y Nehemías. Son los principales responsables de poner en práctica la salvación que ofrece la teología deuteronomista. Entonces, la teología deuteronomista no es Cristo, entonces no puede salvar a todos, ni modo. Solo Cristo salva a todos. No todo se puede, ni modo, ¿sí? ¿Cómo se les llama a los que pueden ser salvados? Se llaman los deportados. Es una persona deportada. Sí, los deportados del Reino del Norte se fueron a Siria. Y los deportados del Reino del Sur se fueron a Babilonia. Hay que trabajar con estos deportados, ¿verdad? Es el camino a seguir, es lo que está diciendo la teología deuteronomista. Y entonces Nehemías y Esdras no hacen más que poner en práctica lo que ya Josías había anticipado. Dice en estos libros, si pasamos ahí, a ver si lo encuentran porque cambian de lugar. Ya que se pero algunos sobrevivientes personas Muy bien, se pregunta aquí en el aula qué pasó con el reino del norte. Como reino se terminó y como población fue deportada. Y hay que trabajar con la población deportada. Y por eso estamos presentando las reflexiones que se han hecho al respecto de la teología deuteronomista. Y dicen que quizás, si bien es cierto, no puedes salvar al implicado, insisto, no te tomaste la medicina, yo no puedo hacer ya más por ti. Sí puedo hacer que cuando yo escriba acerca de ti, otro no lo repita. Estamos en Nehemías capítulo 8, es el capítulo por excelencia de esta situación, libro de Nehemías. Para si a alguien le interesa también conocer las consonantes NHM, Naham, consolar, son las mismas de Noé, Noah, pero sin la M.
Todas las cuestiones de Noemí, todas las cuestiones donde vengan ese tipo de nombres llevan en sí mismo una consolación. Entonces, Nehemías es otra oportunidad de salvación. Son nombres potentes como el de Josías. Lo mismo Nehemías. Y Nehemías fíjense que hace algo muy parecido a lo que, o el libro de Nehemías cuenta algo muy parecido a lo que hizo Josías. ¿Qué dice en el capítulo 8, versículo 1? Todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, que Yahvé había prescrito a los israelitas. Hay una asamblea, dice, y le piden a Esdras que traiga el libro de la ley, muy parecido a lo que decía Josías en el capítulo 23 del segundo libro de los Reyes. Así lo hizo Esdras, dice, ¿verdad? ¿Cuándo hizo eso? ¿Qué fecha? Ahí dice, versículo 2. Trajo al sacerdote Esdras la ley de la asamblea que cada un hombre, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Pero, ¿cuándo? Del mes séptimo. Primer día del mes séptimo. Esdras trae la ley el primer día del mes séptimo. Ajá, sí, más o menos. ¿Cómo le da? ¿Octubre más o menos? Ahí nos vamos situando cuándo posiblemente aconteció esto. No, pues se puso a leer todo el libro de la ley. ¿Y qué pasó con el pueblo? ¿Qué dice en el versículo 3? Se puso a leer, por lo tanto, la ley desde la mañana a mediodía. Aquí las preguntas que se hacen los autores de si con ese libro de la ley se refiere a leer el Deuteronomio, ¿verdad? Es posible. Haciendo cálculos, ¿no? Dicen, para leerlo de la mañana al mediodía. Algo, digo, un cálculo. Puede ser que si hubiera sido todo el Pentateuco, a lo mejor es muy largo. Entonces, puede ser que capítulo 1 del Deuteronomio, ¿no? Ahí está Esdras, capítulo 2. Vean, pero le está leyendo el Deuteronomio a una generación que ya vivió la destrucción. Ahí es donde uno empieza a captar que los nuevos escuchan que el Señor les había dicho a sus antepasados que no pecaran y sus antepasados pecaron. Por lo tanto, quiere decir que la teología deuteronomista, más que centrarse solo en el castigo del presente, es una enseñanza para el futuro. Ahí vamos entendiendo este tipo de teología. Interesante, digo, estamos sacando algunas consecuencias de lo que se presenta en este tipo de teología. Posiblemente la teología deuteronomista esté centrada y sea una enseñanza para el futuro. Bueno, permítame tantito nada más revisar si todo va bien con la otra clase, que la semana pasada se nos quedó colgado alguien. Nada más tantito. Mientras piensen en la salvación de la teología deuteronomista, porque hemos hablado la mayor parte de ella como el castigo que aplicó al norte y al sur, y es verdad, pero no es todo, ¿verdad?
a la generación. No cometa los mismos errores de la generación pasada. Y ahí son importantes, insisto, dando un poquito más datos. Entonces hago eso de revisar que esté bien la otra clase. Josías es considerado el rey deuteronomista por excelencia. ¿Cómo ven? El rey deuteronomista es el rey que vivió el Deuteronomio, dice, que fue el que metió, llamó a Dios con todo su corazón, con toda su alma. Dicen que es Josías. Poco se habla de él porque su antepasado David, como el mismo texto lo dice, le gana en relación con Dios. O sea, nadie va a quitar a David. No hemos visto toda esa teología, es otro tema de la clase. Pero a David nadie lo baja de su trono, como se dice, aunque alguien se parezca a él, como Josías, Es de la casa de... ya nadie lo baja de. Sí salen las genealogías, Josías, la genealogía de Mateo, pero quizá falta señalarlo todavía más, su importancia. Haber iniciado a los 8 años a reinar, ayudado por su mamá Yedida. Bueno, pero sí se destacó. Sí, pues es de los reyes más grandes, ¿sabes? De los reyes más grandes de Israel. Este no es. Está aquí. Aquí siguen colgados, por eso. Porque no terminan a la hora que es. Y es que como les digo que están justas las clases, paz, ¿no? Aquí tengo yo bueno, también tengo ventaja en la anterior de latín, porque si mientras no acabe en latín, no puedo sacar yo también la siguiente. Entonces siempre estamos ahí, pero pues ni modo. Ahora, entonces, estamos ahí ofreciendo perspectivas para ir cerrando la teología deuteronomista en esta clase, que probablemente efectivamente esté pensando en la generación siguiente, la que vivía con Esdras, después del destierro. Todo el pueblo está muy contento, está llorando a la ley,
No estén tristes, les dice Edras en el versículo 10. No estén tristes. Nehemías, perdón, ya participa Nehemías en el versículo 10. Nehemías añadió, vayan a casa, coman alimentos exquisitos, beban licores dulces y manden su porción a los que no han preparado nada, pues este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, que el Señor se alegra a verlos fuertes. Todo el pueblo efectivamente se fue a comer y a beber, repartieron porciones. Hubo una gran fiesta. Parece ser que es posible, pues, que el fruto de la teología deuteronomista sea ese. Insisto, lamentablemente, no para los implicados, sino para la siguiente. Entonces, sí es verdad que tenemos que decirle, insisto, a quien no tomó la medicina, no puedo hacer nada por ti, pero sí Pero sí es la enseñanza de que no se toma por los siguientes. Tiene frutos para las generaciones posteriores. No, pues miren, es una reacción tremenda, que es lo que deseaba el deuteronomista, capítulo 9 de Nehemías, el día 24 de aquel mismo mes, ya ven que era el séptimo mes y ahora ya pasaron 24 días, pues dice, el día 24 de aquel mismo mes los israelitas se reunieron, hasta ellos ya mismos se reúnen, ayunaron, vestidos de penitencia y cubierta de tierra la cabeza. Los que pertenecían a Israel se separaron de todos los extranjeros y de pie reconocieron públicamente sus pecados y los de sus antepasados. Interesante. La generación posterior, la generación siguiente, pide perdón de sus pecados y también de los antepasados. Es un texto muy importante para la tradición de la iglesia, muy importante, porque el que ya aprendió de la teología deuteronomista son de mis pecados y de los pecados de mi abuela que no se tomó la medicina. Dice ahí claramente que pidieron perdón de sus pecados y de sus antepasados. Algún fruto tiene pues toda la teología deuteronomista incluso con los que han fallecido. Es interesante. Te pido perdón por los pecados de mis antepasados. Dice ahí claramente, reconocieron públicamente sus pecados y los de sus antepasados. No, hombre, pues es que esta gente ya es casi santa. Durante la cuarta parte del día, mientras estaba cada uno de pie en su sitio, se leyó el libro de la ley, otra vez el 24. Durante otra cuarta parte del día reconocieron públicamente sus pecados. Entonces ahí van 3 horas. Si tomamos en cuenta un día de 12, bueno, si tomamos 24 horas de día, pues ya dura más, de 6 horas en 6 horas. Pero no, imaginemos que de noche es para dormir, pues dejemos 12, ¿no? Más o menos de actividad. Y adoraron rostro en tierra al Señor su Dios. Y luego ya viene toda la invocación. Ya están todos postrados y viene una larga oración. A partir del 9:5, toda la bendición, toda la oración.
Miren, cómo han aprendido la nueva generación. Miren, versículo 33 del capítulo 9. Fíjense muy bien cómo todo tiene una cierta coherencia. Nehemías 9:33. Vean cómo han asimilado la teología deuteronomista. Dicen, tú no tienes la culpa, le están diciendo a Dios, tú no tienes la culpa de lo que nos ha sobrevenido, porque tú has actuado con fidelidad. Nosotros, en cambio, hemos hecho el mal. Entonces, como que sí funciona pues la teología deuteronomista con la siguiente generación. Sí. Nuestros reyes, dicen ellos, versículo 34, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros antepasados no observaron tu ley. O sea, mi abuela no se tomó la medicina. Ahí está el cuadro de mi abuela, ya se murió, no se tomó la medicina. No estuvieron atentos a tus mandamientos, dice, no escucharon tus requerimientos. Tenían un reino, los habías colmado de bienes, les diste una tierra fértil y espaciosa, pero no te sirvieron, ni se convirtieron de su perversa conducta en el reconocimiento. Por eso, acá está. Por eso somos esclavos. Necesitan que Dios, o sea, demostrarle a Dios que han aprendido la lección, es eso. Necesitan demostrarle, pero vean que no le echan nada, dice, tú no tienes la culpa, le dicen a Dios. Eso es lo que la teología deuteronomista intenta lograr al final. No es nada fácil, porque Dios castiga y que le digan que Él no tiene la culpa. Esos son grandes reconocimientos, porque el que dice, me castigas, tú no tienes la culpa, la tengo. Tú estás actuando fielmente. Pero hay que seguir analizándola. Le digo, es una teología muy difícil, o a veces poco aceptada por muchos, a veces sobrevalorada por otros, porque es muy rica, tiene muchos matices. Intentamos dar los rasgos generales, pero yendo texto por textos a veces se hace más complicada. Continúa el pueblo, ya que ha reconocido, dice capítulo 10, Dios, he aquí por tanto el compromiso que ponemos por escrito y que sellan nuestros jefes, ¿no? Pues empiezan a sacar el papel. Vamos a firmar, ¿cómo no? Necesitan demostrarle a Dios que han pecado, sí, pero que quieren recuperarse, que quieren recuperarse. Ya, Nehemías 10, sacan el papel, que es como le hace uno, fírmele. A ver, quieren recuperarse, que quieren recuperarse. A ver, bueno, vamos a ver, vamos a firmarla. Y dice, aquí está el compromiso que ponemos por escrito, lo sellan nuestros jefes. Vienen incluso los nombres de los que sellan, Nehemías, Sedecías, Serayas, Azarías, Jeremías, Pascura, Marías, Malaquías, Hatús, ahí. Todo mundo. Capítulo 10, versículo 1. Toda una lista de Versículo 30, nos comprometemos a cumplir los mandamientos. Ay, jole, quién sabe si vaya a ser cierto, pero esta es la nueva generación. Esta es la nueva generación, nos comprometemos. Hoja escrita del compromiso. Nos comprometemos a cumplir los mandamientos, versículo 30. Es así como tenemos la esperanza que surge de la teología deuteronomista. Leer, por lo tanto, tiene uno que leer el Deuteronomio,
y luego se da uno cuenta de que no se cumplió lo que ahí se dijo. Por lo tanto, tiene que ir uno al segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17, básicamente, y uno se entera que las cosas han ido mal y uno necesita pasar a Nehemías, capítulo 8 hasta el 10, para darse cuenta que es posible un renacimiento del pueblo de Israel. Se compromete nuevamente. Casi parece que se acabara la Biblia y esperamos solamente a Jesús, porque grandes rasgos, pues, se pueden seguir viendo que son parte de otras teologías, pero aquí, al parecer, la teología deuteronomista fue muy coherente. Dijo: yo te advertí. Fueron destruidos 734 y 586. Vamos a trabajar con una nueva generación. Firman, esperemos que todo vaya bien. Esperemos eso. Eso es lo grandioso de este libro de Nehemías. Pero qué importante es llevar la secuencia de Teología para el futuro. Teología que le servirá no a la persona que tiene que perecer, sino a sus descendientes. La siguiente clase vamos a pasar a la teología de David, que forma parte del libro de Samuel, Reyes y Crónicas. Tenemos que abarcar la presencia de David en estos libros para descubrir la importancia de esta teología davídica. Una es la teología deuteronomista, otra es la teología davídica, ¿verdad? Todas, les digo en el curso, todas van a estar presentes en Jesús, porque es la síntesis de todas las teologías. Él es la ley, Él es David, y ahí es donde uno entiende más lo que Él dice, lo que Él hace, lo que Él es, que es el objetivo de una teología del Antiguo Testamento: preparar a los lectores para la llegada del Nuevo Testamento.